Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 34 hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que le recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que reciba a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo dando unas instrucciones a los apóstoles. Esto lo encontramos en el capítulo 10 de San Mateo. Por eso a este capítulo 10, aparte de lo que hoy día nos ha correspondido en este Evangelio, en otros textos del mismo capítulo 10, Jesucristo aparece también instruyendo, dando instrucciones a sus apóstoles. Y por eso a este capítulo se le ha llamado el discurso misional. Es decir, Jesucristo instruyendo a sus apóstoles para la misión a la cual les estaba enviando, les estaba preparando. Y por eso nos encontramos aquí con unas instrucciones muy precisas de nuestro Señor. Y empieza nuestro Señor, según lo cuenta San Mateo, diciendo, advirtiendo: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. Y efectivamente, ante Jesucristo ya nadie puede quedar indiferente. Una vez que Dios se ha hecho hombre, una vez que Dios ha querido formar parte de esta historia, de este mundo, se ha introducido en nuestra humanidad, en nuestra historia, ya el mundo no puede ser igual. La humanidad no puede ser igual. Jesucristo mismo lo dijo: quien no está conmigo está contra mí, quien no recoge conmigo desparrama. Estas palabras lo confirman. No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. Jesús es signo de contradicción. Pero, y esas otras palabras de nuestro Señor, cuando una vez resucitado dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo. La paz esté con ustedes. O cuando en una ocasión anterior les envió de misión y les va a decir a los apóstoles que donde lleguen den primero la paz. La casa donde entren transmitan la paz. No hay contradicción en esas palabras de nuestro Señor con lo que le acabamos de escuchar en este Evangelio. No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. No hay ninguna contradicción, porque el mismo hecho de
llevar a Cristo, de evangelizar, de llevar el Evangelio, la buena nueva, ya es llevar la paz. Cristo es nuestra paz. Cuando la iglesia evangeliza, cuando la iglesia empezó a evangelizar, empezó a llevar la paz al mundo entero. Jesucristo es la paz de la humanidad, Jesucristo es la paz del corazón. Pero también es verdad que donde ha llegado Jesucristo, también han surgido las divisiones, sobre todo en esos primeros momentos de la iglesia, en esos primeros momentos de los inicios de la iglesia. ¿Qué pasaba cuando de repente, por la predicación de los apóstoles o de los primerísimos cristianos, algunas personas se interesaban? Pensemos de repente en una señora que se interesaba por lo que acababa de escuchar, el Evangelio, Jesucristo, y se convertía. Esa persona, cuando regresaba a su casa, en la que todos los demás seguían siendo paganos, iba a encontrar necesariamente contradicción. Se daba lo que ya Jesucristo aquí anuncia: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. ¿Cuántos de estos casos en esos primeros momentos se dieron de manera abundante? Se convertía un miembro de la familia a la fe cristiana y entonces, si se enteraban los demás, le hacían la vida imposible. O también el que se convertía con su paciencia, con su amor, con sus palabras y sobre todo con su testimonio, su conducta, los iba cambiando. Eso también sigue sucediendo ahora. Esto también pasa ahora. Por eso estas palabras de Jesucristo reflejan que nuestro Señor es signo de contradicción. Los discípulos, sus discípulos, por lo tanto nosotros también en la sociedad actual, aunque esa sociedad sea nuestra propia familia, nuestro propio barrio, nuestro propio pueblo, también somos signo de contradicción. Un cristiano que procura vivir bien su fe y que procura, pues, por ejemplo, no llevar discordia, no llevar problemas con sus palabras, con sus críticas, en un ambiente donde todo el mundo critica, a ese cristiano le van a mirar mal. Un cristiano que cada domingo sale de su barrio, de su casa a la Santa Misa y los demás no van, pero lo ven, seguramente que encontrará críticas. Es lo que dice aquí Jesucristo: he venido a sembrar espadas, a enemistar. Pero también eso puede hacer posible el cambio de las personas. Todo esto también en este Evangelio nos está indicando las exigencias del seguimiento a Cristo. Porque si la fe, el cumplimiento de la fe, la vivencia de la fe, la práctica de la fe va a traer estas contrariedades, estas contradicciones, entonces eso quiere decir que seguir a Cristo es exigente. Y sin embargo, hay que seguirlo. Esto nuestro Señor lo refleja con estas palabras: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El seguimiento a Cristo supone ponerlo en primer lugar, por encima de los papás, por encima de los hijos. ¿Esto quiere decir que hay contradicción entre el primer mandamiento y el cuarto mandamiento? No. No hay ninguna contradicción. El primer mandamiento nos manda amar a Dios, el cuarto mandamiento nos manda amar a nuestros padres y los que hacen la vez de nuestros padres. No hay contradicción, lo que sí hay un orden. El amor a Dios está por encima de todo. Y además, en este Evangelio se nos pone también a nuestra consideración cómo Jesucristo se identifica con sus seguidores. Los seguidores
de Cristo identificados con su Maestro. El que le recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe el que me ha enviado. Jesucristo se identifica con nosotros. Esto es también, por un lado, nos llena de una inmensa alegría. Nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo identificándose con sus seguidores, con nosotros. Pero además también es una gran tarea, es un gran trabajo, saber que con nuestra vida estamos dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Al final de este Evangelio nos dice San Mateo que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Esto es como una indicación. Siempre hay que estar en camino. Siempre hay que estar en camino enseñando, ya sea con nuestra vida misma, el testimonio de nuestra conducta, también con nuestras palabras. Por eso, esto es una indicación también para instruirnos en nuestra fe, para profundizar en el conocimiento de nuestra fe, no solamente por conocer, sino por conocer para amar más a Dios y también para transmitir nuestra fe. Que este Evangelio nos anime a reanimar, a reavivar, a reactivar nuestra condición de hijos de Dios, nuestra condición cristiana, nuestra condición de miembros de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.